Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre los arquetipos de la cosmogonía hindú. Siguiendo una sugerencia, una idea que me habéis dejado en un comentario en el canal, como sugerencia para hablar del tema, pues creo que puede ser interesante. Entonces, hablar de la cosmogonía o de los dioses hindús es un tema pues largo, complejo, pero que puede ser interesante y enriquecedor. Bien, lo primero que hay que decir es que el hinduismo es una religión que abarca muchas cosas. Es como un gran paraguas que bebe de las fuentes védicas, ¿sí? De los textos védicos, pero que en esos radios que tiene el paraguas existen diferentes tradiciones. Y dentro del hinduismo podemos encontrar incluso eh, sistemas ateos, ¿sí? Que no creen en la divinidad, o con un concepto de divinidad no dual, o con un concepto de incluso divinidad o divinidades politeístas. Aunque como explicaremos luego, en esencia el hinduismo es monoteísta, aunque haya una infinidad de divinidades. Entonces, bajo ese contexto, pues hay que definir lo que simboliza o significa cada divinidad según la rama del hinduismo. Porque no es lo mismo la figura de Dios para el Samkhya, para esa rama del hinduismo, en la que ni siquiera se contempla a la divinidad, o, o esa rama del hinduismo muy cercana al budismo, creo que es el Mimamsa, eh, que puede considerarse atea, ¿no? O el yoga, que tiene el concepto de Brahman, no, perdón, de Brahman no, de Isvara. El yoga es prácticamente el Samkhya con el ingrediente del Isvara, o la concepción de un dios personal que ayuda al practicante de yoga en su evolución. Es como, no se considera ni como un dios creador, ni como un dios, digamos que, ¿cómo diría? Con demasiada influencia en el mundo, salvo para ayudar al yogi a elevarse. También Isvara se considera como gobernante del planeta Tierra, pero la concepción que se le da desde el yoga a nivel espiritual es como un concepto espiritual que ayuda. Pero de hecho se le da muy poca importancia tanto en los Yoga Sutras como en la práctica real, aunque sí que está presente ese ingrediente, el concepto de Isvara o Dios personal. Eh, el concepto de dioses y diosas del hinduismo viene más de otras tradiciones dentro del hinduismo, a las que se adoran en cierta medida, pues como la más conocida es la Trimurti o Brahma, Vishnu, Shiva y sus diosas asociadas o sus consortes asociadas, porque en el hinduismo todo dios tiene asociado una diosa, o su Shakti. Esto lo hablaremos también. Entonces, podemos tener la sensación de que esa gran parte del hinduismo que nos ha llegado es politeísta, es decir, existen muchos dioses asociados con unas características pues, individuales cada una, algo así como dentro de la cosmogonía griega, los dioses olímpicos. Está Zeus y su consorte Hera, y después sus hijos, o incluso su padre Cronos, o su abuelo Urano. Es decir, hay una cosmogonía, aunque el principal sea Zeus, pero los demás también tienen su lugar en el panteón. Pues la cosmogonía hindú, pues igual. Los principales son Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, y Shiva, el destructor. Y sus diosas o devis asociadas son, por un lado, Sarasvati, la consorte o la Sakti de Brahma, que es la diosa de la sabiduría, Lakshmi, o la Sakti de Vishnu, que es la diosa de la prosperidad, y Durga o Parvati, la consorte de Shiva. Entonces, la Sakti es la energía creadora. Todo Dios es como, digamos, una cualidad en potencia, pero es a través de su Sakti que se manifiesta. Igual que el hombre nace a través de la mujer, indistintamente, ¿sí?
la divinidad en el panteón hindú se expresa a través de su Sakti. ¿Eh? Todo acto creativo necesita de esa Sakti. Es un tema muy complejo. Voy a intentar hacer un resumen. Aparte que tampoco soy muy experto en la materia, intentaré hacer un resumen para tener unas ideas generales y un concepto general. Entonces, es común ver en los templos hindús o incluso en las escuelas de yoga muchos cuadros o estatuas que representan a ciertas divinidades. Pues este es Vishnu, o esta es la diosa Lakshmi, o esta es Sarasvati, y cada una pues tiene una forma asociada. También hay algunas divinidades que se dibujan con color azul, ¿no? Otras con 4 brazos, o saliendo del agua. Son representaciones simbólicas. Pero bueno, lo que hay que entender, aparte del concepto de Deva y Devi, o de divinidad masculina y Sakti, o divinidad femenina, que siempre van asociadas, lo que hay que entender es que cada uno de estos dioses representa una cualidad de la divinidad, una cualidad. Digamos que el dios absoluto se llama Brahm. Brahm es el dios absoluto hindú. Es absoluto, es abstracto, ¿sí? No se le puede representar. También se le llama el incognoscible o el inalcanzable, ¿sí? Eso también tiene su representación en las demás tradiciones. Como decimos el Dios altísimo o el incognoscible, ¿sí? O el absoluto, nos referimos a este Dios sin cualidades, este Dios abstracto que representa pues, la más pura o elevada divinidad. Los Advaita Vedantas, dentro de este paraguas del hinduismo, considerarían como Brahman, como Brahm, la unidad única, ¿sí? El uno sin segundo. También sería un nombre similar. El uno sin segundo, es decir, solo hay uno, no hay dos. Lo que pasa es que el universo, el mundo físico, da la idea de la separatividad, da la idea de que hay multiplicidad, pero solo hay uno. Esa sería la visión del Advaita Vedaita. Entonces, este Brahm, o Brahman, el incognoscible, el inabarcable, ¿qué pasa? Pues que es difícil de comprender si no se le pone una cualidad. Entonces, como en la mayoría de tradiciones religiosas, hay una tradición, digamos, iniciática para unos pocos que tienen esa capacidad de comprender, y una religión o una tradición popular. Y la popular acaba dando pues cualidades, formas, de forma que sea más fácil de comprender, ¿sí? Esto no significa que sea la verdad una y la verdad otra. Al final la verdad es siempre relativa acorde al grado de comprensión. Entonces, bien, desde el punto de vista que la cosmogonía surge de esta tradición popular, también podemos hacer la analogía saguna y nirguna, igual que en la meditación. En la meditación, en las primeras etapas de meditación, necesitamos hacer una meditación saguna, como dirían los budistas, samatha, una meditación con semilla, con forma. Entonces, una forma, por ejemplo, es pues, meditar observando la respiración. Ahí tenemos un punto de anclaje de la conciencia a la respiración. O podemos concentrarnos en una vela o en la llama de una vela. Eso sigue siendo saguna, es decir, hay un punto de anclaje. También es típico, dentro de las técnicas de meditación, sobre todo hinduistas, centrar la meditación en una divinidad hindú. Por ejemplo, pues, si la escuela es vishnuita, pues en una figura de Vishnu o de sus avatares. Avatares son las diferentes reencarnaciones a nivel físico de un dios. O sea, están los avatares de Vishnu, que los más famosos son Rama y Krishna. También están los avatares de Shiva, aunque no son tan conocidos. Y Brahman no tiene avatares. Brahma. Y haciendo un inciso de eso, bueno, luego lo hago. Primero lo que estaba diciendo. Saguna con semilla. Puedes centrarte en la imagen de una divinidad hindú y concentrarte. Y con esas cualidades y atributos. Al final es
estás utilizando una meditación saguna con semilla. Porque ya con la práctica, con la experiencia, se pasa a la meditación nirguna, que es sin semilla, abstracta. Y claro, entonces ya no te concentras en una imagen o en algo característico, sino en algo abstracto. Y claro, concentrarse en algo abstracto pues es difícil. Concentrarte en una idea de Dios, una idea de espiritualidad o de divinidad, sin darle una forma, pues hay que tener un bagaje. ¿Sí? Entonces las tradiciones populares, ¿sí?, casi siempre tienden a el politeísmo. ¿Sí? Pasan del monismo al politeísmo. ¿Sí? Y esa es en su tradición o vertiente popular. Pasa lo mismo con la religión católica, por ejemplo. Tenemos, o hay, Cristo, que es la encarnación o Dios hecho Padre, ¿no? O Dios hecho carne, ¿sí?, que sería el uno, se hace carne para manifestarse en el mundo y dar su mensaje. ¿Sí? Pero a lo largo de los siglos se ha visto pues que al final dentro del cristianismo acaba habiendo varias cismas o separaciones porque unos creen en los santos, otros no. Y al final tiende a dar también atributos a los santos, ¿no? Y es, ¿no?, algo popular. Vas a Roma, al Vaticano, y cuando estás llegando ves una iglesia grande que parece un templo romano y en el techo pues estatuas. Y dices, uy, estoy en la antigua Roma y esto es un templo romano y estos son los diferentes dioses olímpicos. Te acercas más, ¿no? Sí, son los santos. Al final acaba tendiendo de forma popular hacia ese politeísmo, entre comillas, que lo explicaremos ahora. Entonces, el inciso, lo que decía, la trinidad hindú es Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma no es el dios creador, o el dios absoluto incognoscible, ese es Brahma. ¿Sí? Brahm o Brahman es el absoluto, sin forma, sin nombre, sin atributos, el incognoscible. Ese es Brahma. Brahma es el dios creador, o sea, esa parte de Brahm que se manifiesta para crear el universo. Entonces Brahma es el dios creador, Vishnu el conservador y Shiva el destructor. El destructor también es necesario porque si no se destruye lo viejo no se puede construir lo nuevo en ese ciclo. Entonces esto hay que distinguir. Brahm es el absoluto, Brahma es el dios creador según esta rama del hinduismo. Pero hay que entender que en el fondo el politeísmo solo es politeísmo si es mal comprendido. Porque en el fondo subyace un monoteísmo. Es decir, todos esos dioses son cualidades o atributos o personificaciones, ¿sí?, a ese dios primordial o ese dios absoluto. Ese dios absoluto puede ser como un prisma, como la luz blanca, que al descomponerse en un prisma se descompone en colores, ¿sí? Y dices, no, pues tenemos la luz roja, la luz azul, la luz verde, la luz amarilla, ¿sí? Pero en esencia son todo partes de la luz blanca, cualidades que se han descompuesto al pasar por un prisma. Pues los diferentes dioses tienen esa cualidad también, que son una parte de esa totalidad. Entonces, el hinduismo bien entendido es monoteísta en esencia, monoteísta. Solo existe un dios, Brahm, pero al manifestarse se manifiesta con diferentes cualidades, atributos y da la idea o la ilusión de que existen muchas divinidades, pero en realidad solo hay una, aunque manifestada a través de lo mucho, ¿sí? Esto es como si tenemos en una casa, en un hogar, diferentes habitaciones y cada habitación tiene una bombilla de un color, ¿sí? Y entras a la habitación de la luz verde y a la habitación de la luz azul y la sala de la luz naranja y te da la sensación o la idea de que son cosas diferentes, de que hay luces diferentes. No, pues yo soy devoto de la luz naranja y el que es devoto de la luz azul es contrario a mí, no va conmigo, eso es otro dios diferente, ¿eh? Y al final, ¿qué es lo que hay que entender? Que el color solo lo tiene la bombilla, el cristal de la bombilla, porque
la luz es blanca. El filamento que está dentro de la bombilla es el mismo, ¿sí? Solo cambia la envoltura, la bombilla. El concepto también de electricidad. La electricidad recorre todas las bombillas, que es una, la electricidad, y da la ilusión de diferentes colores. Depende del color del cristal de la bombilla. Pero si rompemos los cristales de la bombilla, ¿qué queda? La luz blanca, el filamento, ¿no? O queda la electricidad que alimenta ese filamento. Esto con las lámparas antiguas. Si cogemos una lámpara LED, pues el ejemplo sería similar. Entonces hay que entender esto. El politeísmo mal entendido da la idea de que existen diferentes dioses independientes con unas cualidades que algunos adoran o que incluso algunos asocian a dioses extraterrestres o a seres de otro plano espiritual. Bueno, puede ser también. Pero la idea es que es un símbolo de que lo incognoscible, que es muy difícil de comprender o de abarcar para la mente humana, se manifiesta con una cualidad o atributo. Eso se representa y se le da un nombre y una función. Entonces, por ejemplo, tenemos el dios Ganesa, que se representa con cabeza de elefante, y pues es adorado en muchos templos hindús, o hay incluso ramas de ese hinduismo tan amplio que lo tienen como dios de cabecera o su dios, no voy a decir favorito, pero sí su dios al que rinden culto. En el yoga también, por ejemplo, tenemos a la hora de cantar mantras, hay un mantra que se canta a Ganesa, y generalmente en el kirtan se canta el primero. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que adorar a ese dios con cabeza de elefante y tenemos que tener un cuadro de ese dios con cabeza de elefante en nuestra casa y adorarlo, y queremos que existe ese dios con cabeza de elefante, o es una representación simbólica de la fuerza. Ese dios, el dios Ganesa, representa el atributo de la fuerza. Cuando la divinidad se manifiesta con ese atributo, los hindús, en su cultura, le dieron la cabeza de elefante, porque el animal más fuerte de la India es el elefante. Si ese contexto hubiera surgido en otro lugar, por ejemplo en el África de la sabana, pues igual tendría cabeza de león, y sería el dios de cabeza de león porque representa la fuerza. Y en España, por ejemplo, si hubiera tenido, pues igual le hubiéramos puesto la cabeza de un mulo o de un burro, porque asociamos la fuerza, o de un buey, me da igual. La fuerza es una asociación. Entonces el yogi invoca la fuerza de Ganesa para que le dé fuerza para superar todos los obstáculos que se presentan en la práctica, sobre todo al comienzo. Después, una vez que hemos invocado la fuerza, necesitamos, por ejemplo, protección. Entonces hay otra serie de dioses o de divinidades que representan o simbolizan la protección. Una de ellas podría ser Durga, por ejemplo, la consorte de Shiva. Podría ser, no soy experto en esto, pero quiero que se entienda el ejemplo. Hay una asociación de divinidad para cada necesidad, para cada atributo. Después también necesita prosperidad para desenvolvernos en el mundo material. La prosperidad es necesaria, útil e importante. Entonces, ¿a quién se le invoca la prosperidad? A la diosa o la Shakti que representa eso. En este caso sería Lakshmi, la consorte o la Shakti de Vishnu. Entonces ese es el concepto, ¿sí? Recordar las bombillas, el ejemplo del prisma y el ejemplo del atributo. Pero siempre recordando que en el fondo hay un monoteísmo subyacente en todo ello. Pero el monoteísmo es muy difícil de comprender, que es muy, muy abstracto. Entonces, lo he dicho, al final en las religiones populares siempre se tiende a dar unos atributos y a crear muchos dioses que representen una cualidad, o incluso dioses locales, o divinidades, o santidades, los santos, que acaban convirtiéndose en dioses. Esto viene ya desde el propio Hércules. Hércules era un ser humano que acabó divinizándose por sus trabajos. En el catolicismo tenemos los santos que se canonizan, se beatifican y acaban siendo pues puestos en altares familiares o siendo invocados o adorados. Mira, me acabo de acordar una cosa.
Yo llevo un San Cristóbal de bronce en el llavero. San Cristóbal, en teoría, es un santo católico, patrón de los conductores. Yo conduzco mucho, me muevo mucho en carretera y bueno, pues me lo regalaron. Y la verdad que no ha pasado nada. No sé si es porque lo llevo o por otra cosa, pero el ejemplo viene a decir que al final las cualidades se acaban individualizando y se acaban dando atributos. Por ejemplo, esto podría ser el patrón o el dios de la protección para los que conducen mucho, a nivel simbólico. Eso no significa que haya que adorar, porque al final acabamos cometiendo idolatría. Idolatría es adorar el recipiente, ¿sí? Y no lo que hay dentro. Eso es la idolatría. Dentro siempre está la divinidad única, el monoteísmo. Y lo que envuelve es una vasija para diferenciar, ¿sí? Esto es importante comprender. Entonces, como iba diciendo, la cultura popular o la mente para entender, porque la mente racional al final necesita dividir las cosas para poder entenderlas, crea, ¿sí? Crea diferentes divinidades con diferentes aspectos, atributos, y les da un poder o una cualidad. Eso porque el hemisferio izquierdo del cerebro necesita entender. Pero el hemisferio derecho tiene esa capacidad intuitiva, esa capacidad de comprender de otra forma, más abstracta, más espiritual. Entonces, lo que decía al principio de la meditación saguna con forma es para el hemisferio izquierdo del cerebro, diferentes formas, diferentes dioses, cualidades, atributos, formas de entender, formas de incluso de diseccionar o de dividir la realidad para entenderla. Y el hemisferio derecho es el que entiende de forma abstracta, de forma nirguna, de forma sin semilla, haciendo esa analogía. Bien, ya digo, si queréis información, pues podéis buscar divinidades hindús. Tendréis una lista. Los 3 principales, sus 3 Shaktis, pero también hay dioses menores, como el que he dicho de Ganesha. Una lista, podéis buscar. Ahora vamos a centrarnos un poco en las 3 divinidades principales. La Trimurti, que se llama. Es Brahma, Vishnu y Shiva. También hay que decir que esta no era la Trimurti original del hinduismo o del vedismo. Los dioses védicos antiguos eran Indra, Surya y Indra, Surya y Sati. Se me dio la memoria. Y eran divinidades solares. Indra representa al rayo, al dios del rayo, el equiparable a Zeus. Surya es el dios Surya es el sol, propiamente dicho. Agni era la otra divinidad, que es el fuego. Eran 3 divinidades solares. Y después, en tiempos más recientes, pasaron a Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, Shiva, el destructor, sus Shaktis asociadas y sus avatares o encarnaciones a lo largo de la historia. La historia real o figurada. Al final, el concepto de historia pues daría para otro vídeo, lo que es el concepto de historia. Entonces, esas son divinidades solares, como la gran mayoría de divinidades de las diferentes tradiciones. Están basadas en el reflejo del sol, el sol como símbolo. Y el concepto de ciclo, ¿sí? Brahma es el creador del universo, que no es Brahman, recordarlo bien. Brahma es el creador del ciclo del universo. Vishnu lo conserva, lo lleva a su plenitud, y Shiva empieza que decaiga para llevarlo a su ocaso y a su muerte, para que Brahma, en otro nuevo ciclo, vuelva a crear, Vishnu a preservar y Shiva a destruir, en un ciclo constante. Mientras hay manifestación, hay un ciclo de actividad. Mientras hay oscuridad o ocultación, es un ciclo de pralaya o de manifestación para volver a manifestarse en un ciclo. ¿Y esto a qué os suena, este ciclo? Este es el ciclo del sol, el ciclo de los días. Un día amanece, tiene
el sol, su cenit, su ocaso y su noche. ¿eh? Al amanecer se le conoce como Brahma, ¿eh? o Dios creador. Amanece en un ciclo, un nuevo día. Y el color asociado a ese sol naciente es el color azul, ¿no? El color que se atribuye al sol de la mañana, del amanecer, es un color azulado. ¿eh? El sol, cuando llega a su cenit, al mediodía, es un color amarillo, ya que el sol es caluroso y ilumina. Es su plenitud. Eso es Vishnu, asociado a ese color amarillo y esa plenitud. Y cuando empieza a decaer y llegar al ocaso, el sol se esconde y da un color rojizo, color del atardecer o del ocaso. Y cuando desaparece el sol, se acaba el ciclo de manifestación y empieza la inmanifestación. Y vuelve un ciclo y otra vez. Esto también lo tenemos en el tabernáculo judío. La puerta del templo no es una puerta, es una tela. Digamos, no sé el nombre que tiene, pero es una tela con esos colores, el color azul, el amarillo y el rojo. Y simboliza esa trimurti, o esas tres cualidades solares, de creación, de preservación y de destrucción en el ciclo, para renovarse el ciclo. Entonces este es el origen de esa trimurti. Casi todo tiene un origen solar. El cristianismo también tiene su imagen en el sol. El sol. Al final, pues a Cristo se le simboliza como el sol, o el centro del sol, sus 12 signos zodiacales, 12 apóstoles, que a su vez simbolizan las 12 tribus de Israel. Es decir, hay una simbología solar clara en todo ello. Y esos ciclos. Bien. ¿Qué más os podría decir sobre esta cosmogonía? Pues que al final la cosmogonía hindú es una cosmogonía con la cualidad de la India. Los atributos, las formas. Sí, pero hay otras tradiciones muy parecidas, surgidas en otros tiempos y lugares, que igual difieren en nombres y en aspectos, pero vienen a simbolizar algo muy parecido. Lo importante de esto también es sentir cierta afinidad o bhakti, ¿sí? Yo personalmente, y hablo personalmente, no siento afinidad con la cosmogonía hindú. En mi casa no hay ningún cuadro ni ninguna estatua de ninguna divinidad hindú, porque no siento afinidad emocional hacia ellas. No siento conexión, siento que no va con mi cultura. Entiendo el simbolismo y entiendo el concepto, pero no va conmigo. Conozco en cambio a otros o profesores de yoga o conocidos que sí que sienten resonancia y tienen pues algún cuadro, alguna divinidad, y pues o meditan o los tienen en consideración. Al igual que en otras tradiciones pues tienen pues igual o un cuadro de Cristo o un crucifijo, o otra tradición pues la estrella de David, si eres judío, o lo que sea. Me da igual, al final son símbolos que te hacen recordar por un lado, pero también tienen que conectarte emocionalmente. Es lo que se llama bhakti, ¿sí? Sentir bhakti es sentir devoción, es decir, sentir que hay una relación emocional entre el objeto de adoración y tú, ¿sí? Entonces el bhakti es devoción. Dentro del yoga es una técnica bhakti porque nos concentra mucho en la meditación, ¿sí? Me explico. Si estamos meditando con un objeto saguna, bien sea, pues por ejemplo, un cuadro de una divinidad hindú que resuene con nosotros, o de un santo cristiano, me da igual. Sientes que resuena contigo, sientes que hay devoción, sientes que incluso surge amor hacia esa divinidad, ese bhakti que se llama.
Eso hace que se concentre la mente. ¿eh? Y el Bhakti Yoga es un camino muy directo hacia la espiritualidad, porque si estás todo el día devocionando, sí, sientes esa devoción hacia tu objeto que has elegido, ¿eh? Concentra la mente. La emoción arrastra la mente. Entonces las personas muy devocionales pues suelen alcanzar rápido niveles altos de tanto de paz como de felicidad como de elevación espiritual, porque al sentir su corazón esa afinidad hace que su mente vaya también hacia allí. Pero si no sientes esa afinidad, pues igual no te sirve de mucho. No hay que forzar eso. Yo os digo mi caso, a mí la tradición y la cultura hindú no me generan demasiada afinidad. Yo tengo otras, o busco otras. A veces intento dar esos conceptos abstractos, nirgunas, pero igual mi mente en ese día no llega. Y necesito un apoyo más concreto. Y a veces, pues, otro apoyo, pues igual me puede ayudar. Bien, habría mucho para decir aquí. Ya digo, yo no soy ningún experto en esta materia. Si tenéis más inquietud, podéis buscar mucha más información. Pero creo que hay que tener claro esos conceptos que acabo de decir. El primero, la diferencia entre monoteísmo y politeísmo. Y siempre el politeísmo bien entendido es un monoteísmo en esencia. ¿Sí? La fuente y los atributos y la manifestación. Después ese concepto de Trimurti, siempre hay una trinidad basada en ese ejemplo solar de casi siempre es creación, preservación, destrucción. Y ya sé que en otras tradiciones tenemos, por ejemplo, pues Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero la Trinidad primordial, la egipcia, o la sumeria incluso, es Padre, Hijo, Madre. Siempre hay esa Trinidad. ¿Sí? Siempre que hay una creación, hay tres aspectos. El aspecto femenino, el aspecto masculino y la creación de esos dos aspectos cuando se juntan, que suele ser la síntesis o el hijo. Hijo o hija, indistintamente. No vamos a poner aquí ningún sexo. Pero siempre hace falta la polaridad de lo femenino y de lo masculino, que al unirse generan lo que es el hijo, que es la creación. Entonces el concepto del tres, importante. Es el concepto del triángulo. En este mundo geométrico en el que vivimos, que se pueden hacer analogías geométricas muy importantes, la unidad es el uno, el punto, la unidad, el uno. El uno es uno. O sea, aparte de que es abstracto de entender, es uno. En el uno reina la armonía, reina la plenitud y reina todo lo que después se intenta conseguir. Pero en el uno no hay evolución. No hay evolución porque ya es todo perfecto. Entonces, cuando se genera la creación, es para que haya una experiencia y una diversidad. Y del uno pasamos a la dualidad, que este mundo está siempre regido por la dualidad, los opuestos y una polaridad importante, femenina, masculina, activa, pasiva, de dar, de recibir. ¿Sí? Siempre hay polaridad, en todo hay polaridad, porque es por la polaridad que tomamos conciencia de los opuestos. Si no habría polaridad, si no habría contraste, no tomaríamos conciencia de nada. Tiene que haber luz y oscuridad para tomar conciencia de una cosa y de otra. Si siempre habría luz, no tendríamos conciencia ni de la oscuridad, ni siquiera de la propia luz. Al igual que si siempre habría oscuridad. Si siempre habría salud física, o salud emocional o mental, o plenitud, o prosperidad, no tendríamos nunca en consideración ni siquiera conciencia de lo que es la salud, ni lo que es nada. Te falta la dualidad, ¿sí? Salud, enfermedad, riqueza, pobreza, para tomar conciencia de los contrastes. Entonces es un mundo dual. Pero si necesitamos crear algo, siempre hace falta un área. La dualidad es siempre en dos dimensiones, es una línea, ¿sí? Hablando a nivel geométrico. Una línea para un lado, para otro, pero una línea, en un plano de dos dimensiones.
Para que haya una creación hace falta un área. Y el triángulo es el objeto geométrico mínimo capaz de encerrar un área. ¿Sí? Lo digo de nuevo. El triángulo es el objeto mínimo capaz de encerrar un área. Con 3 puntos ya hay un triángulo y ya hay dentro un área. Y ese área es la creación. Siempre que para crear algo hace falta 3 cosas. 3. Padre, madre y la síntesis, el hijo. Siempre. Entonces, sí, por eso las trinidades están en todas las tradiciones. En todas. Se les nombra de una forma o de otra. Pero siempre tiene que haber una trinidad para que surja la creación. Y una vez surgida la creación, surge el cuadrado, el cuaternario, que es el símbolo de la Tierra, los 4 puntos cardinales, o el cubo con los 6 puntos cardinales. Y eso ya es el símbolo de la Tierra. Hay una creación, un sustento para la creación, el 4. Y de ahí ya se da el salto al 7. El 7 es otro número importante, los 7 días de la semana, los 7 colores, las 7 notas musicales, incluso los 7 chakras, también dirían algunos por esa correlación, o los 7 planos espirituales. Y del 7 al 12, que sería el 4 por 3, es decir, el 4, que es el cuadrado por el triángulo, nos da el 12. Y el 12 es ya el grado, digamos, perfecto de toda creación. Por eso tenemos también los 12 signos del zodiaco, los 12 meses. Ese simbolismo. Y ya del 12 se da el salto hacia el infinito. Y hay un salto infinito del 12. Entonces también es común que en las cosmogonías estén esos números que acabo de decir. El 1, la unidad, el Dios absoluto, el incognoscible. No se le puede, como dice el cristianismo, a Dios Padre nadie lo conoce. Solo se puede conocer su reflejo, o su hijo, o su analogía. Entonces el 1, presente en todo. La dualidad. El cristianismo está simbolizado por Cristo y por Satán, esa dualidad entre la luz y la noche, o la luz y la oscuridad. La Trinidad, presente en la mayoría. En el hinduismo hemos dicho la Trimurti, en el cristianismo Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la religión egipcia está Horus, Isis y Osiris, que a su vez viene de la religión primaria de Babilonia, la sumeria. Ahora mismo no recuerdo. No recuerdo ahora mismo. Pero bueno, esa Trinidad también. Y la Trinidad primordial. Padre, Madre, Hijo. La familia, la unidad de la familia. Esa es la unidad de la creación. Un padre se tiene que juntar con una madre para que nazca algo, si no, no nace nada. Y los tiempos se pueden volver modernos o posmodernos, pero si no hay un padre y una madre, no nace nada. Eso es así. Y eso simboliza la dualidad unida para formar el triángulo y formar un área que se dé la creación. De ahí tenemos el número 7. En numerosas tradiciones están, por ejemplo, los 7 planetas, que eran los antiguos dioses de la religión primaria, de la caldea, y también luego pasaron a la griega. Los 7 planetas visibles a simple vista. Ahora hay más, están Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, Plutón ya no. Pero esos planetas no se ven a simple vista y antiguamente no se conocían. Se conocieron después con el telescopio. Pero si no, son los 7 planetas a simple vista, y los que rigen los 7 planos son 7. Y luego está el número 12. Los 12 dioses olímpicos, o las 12 tribus de Israel, o los 12 apóstoles, o los 12 signos del zodiaco, que es la culminación de la elíptica solar. ¿Sí? El círculo se divide en esos 12. Y de ahí ya se da el salto al infinito. Entonces, comprendiendo estos símbolos, uno puede adentrarse en todas las cosmogonías. Ya digo, hay muchos detalles. Yo no soy ningún experto en nada de esto.
Y si alguien se queda con hambre y sed después de ver este vídeo, dice, joder, es que Aimar no has explicado casi nada. Pero bueno, pues puedes buscar información sobre los diferentes dioses y diosas hindús, o sus funciones, o sus shaktis, o su apariencia, pues en Google. Le preguntas a San Google y te lo dice todo. Pero, insisto en este concepto, para mí es importante saber este principio de simbología. De simbología, de saber diferenciar monoteísmo, politeísmo, saber un poco de geometría para entender estos símbolos que acabo de explicar, especialmente la unidad, la dualidad, el triángulo, el cuaternario, el 7, el 12. Y el concepto de bhakti que he dicho, ¿no? Es importante sentir afinidad emocional hacia aquello que queramos, pues, meditar o sentir. Si falta eso, no haremos grandes progresos. También el concepto que he dicho de saguna y nirguna, con forma o sin forma, de forma abstracta, hemisferio derecho, de forma concreta, hemisferio izquierdo, y la mayoría de personas necesitamos que el hemisferio izquierdo lo entienda, y para eso hace falta dar una forma, un atributo, una personificación. Y poco más podría decir. Bueno, podría decir mucho más, pero en este vídeo creo que ya he dicho lo que tenía que decir. No sé si he estado muy inspirado hoy, yo me noto que no, pero creo que he dado unas cuantas pistas que os pueden servir para investigar, para pensar, para reflexionar y para seguir vuestro propio camino de investigación. Sin olvidar otro concepto importante, muy, muy, muy importante, la tolerancia. La tolerancia hacia todos los sistemas de creencias, todos los sistemas de pensamiento y lo que se diría la tolerancia religiosa. Cada persona en este mundo piensa, cree y siente lo que es afín a ella o lo que ha mamado en su cultura, y no hay culturas equivocadas y otras en la razón. Cada una tiene su, digamos, visión de la verdad desde una diferente perspectiva. Esto es como la fábula de los 3 ciegos. Van 3 ciegos y se encuentran con un elefante. Y uno toca la trompa del elefante, otro toca una pata y otro toca el rabo, la cola. Y al final empiezan a discutir de qué es un elefante. Y dice uno, pues un elefante es una cosa larga, gruesa y que se mueve. Y tiene 2 orificios y hace un ruido raro. Y dice, no, el otro, un elefante es una cosa bastante amplia. Me ha parecido como una pata, incluso me ha parecido. Y con pelo y con músculos y muy, muy fuerte. Y otro dice, no, estáis muy equivocados. Un elefante es una cosa muy fina. Yo lo he podido coger con una mano. Y me ha parecido algo muy fino y, no sé, y con un poco de pelo al final. Estáis todos equivocados, yo tengo la razón. No, yo la tengo, tú no. Yo sí, tú no. Al final se acaban peleando pensando que cada uno tiene la razón. ¿Y quién tiene la razón? Todos. Porque todos han percibido una parte del elefante. Lo que hay que hacer es ver el elefante en perspectiva global. Alejarse y verlo. Pero para verlo hay que tener primero la capacidad de ver. Entonces el trabajo está en desarrollar la capacidad de ver y después alejarse un poco para atrás para verlo en perspectiva. Y mientras tanto, pues ser tolerantes. Tolerante con el que entiende que el elefante es de una forma o de otra. ¿Sí? Tolerante con el que cree en una creencia religiosa o el que cree en otra. Tolerancia. Porque al final, pues cada uno de nosotros ve una parte de la verdad y de la realidad. Una parte pequeña. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado y espero que también el que me hizo la pregunta o la sugerencia de hablar sobre esto pues haya contestado sus inquietudes. Os animo también a dejarme más comentarios o más sugerencias de vídeos. Si tenéis alguna idea de algo que puedo grabar o puedo hablar, me lo decís. Y entre todos pues podemos ir pues aprendiendo cada día un poco más los unos de los otros. Muy bien, pues hasta la próxima. Un saludo.